Hola cibernautas, bienvenidos al curso Acceso a datos con el lenguaje SQL. Módulo 6. Consultas a más de una tabla. Vamos a dedicar 3 módulos a conocer todo lo referente a la realización de consultas a una base de datos que me devuelva información ubicada en más de una tabla. Antes de entrar en ninguna cuestión de sintaxis, que es lo que haremos en los próximos 2 módulos, vamos a dedicar este módulo a conocer, por un lado, la necesidad de acceder a información a más de una tabla. Luego nos centraremos mucho en ver con profundidad cómo es la relación que existe entre 2 tablas. Distinguiremos distintos tipos de relación y hablaremos de cuál es el criterio en base al cual se establece esta relación. Es decir, en definitiva, vamos a intentar mejorar los conocimientos respecto a las relaciones que existen entre 2 tablas antes de empezar a plantearnos cómo se hacen las consultas que devuelven información que está en 2 tablas relacionadas. Empecemos hablando de la necesidad de acceder a información de más de una tabla. En módulos anteriores ya os expuse las características de el método relacional, que es el que se utiliza en las bases de datos relacionales, y ya os expuse la necesidad de almacenar la información en tablas según entidades y no según hechos reales. Por ejemplo, la tabla de productos tiene toda la información referente a un producto. Ahora bien, cada producto pertenece a una categoría y cada categoría por sí sola tiene una información referente a la categoría. Yo cuando hago una consulta en la tabla de productos, a través del campo ID de categoría puedo saber a qué categoría pertenece el producto. Pero dentro de esta tabla no está almacenada la información, por ejemplo, del nombre de la categoría a la que pertenece este producto, ni la descripción, es decir, solo tengo el código de categoría. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando yo hago esta consulta, quiero ver el nombre de producto y el ID de categoría de la tabla productos, y aplicando un filtro, me devuelve información que está ubicada dentro de la base de datos dentro de la tabla de productos, es decir, el nombre del producto y el ID de categoría. Ahora bien, este ID, este identificador, no suele ser muy ilustrativo, y si yo lo que hubiera querido es ver el nombre de la categoría, pues ya tengo un problema, porque el nombre categoría, como hemos visto, es un campo que pertenece a otra tabla. Del mismo modo, cuando trabajo con la tabla de pedidos, a través del campo ID cliente puedo saber qué cliente ha hecho este pedido. Pero dentro de esta tabla solo tengo esta información, que es el código de cliente. Si yo quiero ver información en la que aparezcan conjuntamente la fecha del pedido, el código de pedido y el nombre del cliente que ha hecho el pedido, tengo el mismo problema, porque necesito acceder a información ubicada en más de 2 tablas. Recordad lo que os expliqué cuando hablamos de el método relacional, la normalización de los datos y la distribución de datos en distintas tablas. Cuando trabajéis con una base de datos es muy importante que entendáis cómo se ha realizado esta distribución para que podáis conocer a qué tablas deberéis consultar para acceder a la información que necesitáis. Tened presente que entre las tablas puede existir una relación y que vamos a partir de ahora a entrar con más profundidad a conocer cómo pueden ser estas relaciones y cuál es el criterio en el cual están basadas. En primer lugar, lo que hay que decir es que las relaciones en sí puede ser que no sean objetos que existen en la base de datos. Excepto la base de datos Access, el resto de base de datos, la relación no la contemplan como un objeto en sí. Ahora bien, muchas bases de datos intuyen esta relación en base a una restricción de tipo foreign key. Os digo esto porque la relación es la forma en la cual se relacionan 2 tablas, pero esto lo utilizaremos nosotros cuando hagamos nuestras consultas, pero no tiene por qué ser un objeto que esté definido dentro de la base de datos. El criterio en base al cual se crea esta relación entre estas 2 tablas es algo que se debe conocer implícitamente y algo que se utilizará cuando se haga la consulta. Cuando hablamos de que 2 tablas están relacionadas, podemos distinguir 2 tipos de relación. Esta distinción la haremos siempre haciéndonos preguntas respecto a los datos que hay en 2 tablas. Fijaros, tenemos la tabla de clientes y la tabla de pedidos. Entre estas 2 tablas existe una relación. Pero ¿de qué tipo es esta relación? Para deducir el tipo de relación ante el cual nos encontramos, es conveniente realizar siempre las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿puede un cliente
realizar varios pedidos? Y la pregunta al contrario, ¿puede un pedido haber sido hecho por varios clientes? Las respuestas a estas preguntas os indicarán ante qué tipo de relación os encontráis. Fijaros, hagamos las preguntas. ¿Puede un cliente realizar varios pedidos? La respuesta es sí. ¿Puede un pedido ser realizado por varios clientes? La respuesta es no. Por lo tanto, estamos ante una relación de tipo maestro-detalle, una relación de 1 a infinito. ¿Por qué es así? Porque a un registro de la tabla clientes le pueden corresponder infinitos registros en la tabla pedidos. Es decir, un cliente puede hacer infinitos pedidos. Ahora, a un registro de la tabla pedidos le corresponde un único registro en la tabla de clientes. Es decir, un pedido puede haber sido hecho solo por un único cliente. Este es el tipo de relación más frecuente que existe entre dos tablas y se denomina relación maestro-detalle porque en este caso la tabla cliente actúa como maestro y la tabla pedidos actúa como detalle. Si os hacéis este tipo de preguntas que os he enseñado entre dos tablas, enseguida sabréis cuál es el tipo de relación y quién actúa como maestro y quién actúa como detalle. Por ejemplo, entre la tabla de categorías y la tabla de productos existe una relación. Hagamos las preguntas. ¿Puede haber varios productos dentro de una categoría? La respuesta es sí. Ahora, ¿puede un producto pertenecer a varias categorías? La respuesta es no, con lo cual sabemos que la tabla categorías es tabla maestro y la tabla productos es tabla detalle. Como os he dicho, la gran mayoría de las relaciones que os encontraréis en las tablas con las que trabajéis son relaciones de tipo maestro-detalle. Ahora bien, existen otros escenarios en los cuales existe otro tipo de relación basada en el hecho de que para un registro se distribuye su información en distintas tablas. Imaginaros este caso. Tengo una tabla de clientes con la información genérica referente a estos clientes. Pero además tengo una tabla llamada clientes facturación con información solo referente a la facturación de cada cliente. Para cada cliente existirá un registro en la tabla clientes y un único registro en la tabla clientes facturación. A esto se le denomina relación 1 a 1. Es una relación menos habitual que la relación maestro-detalle y está basada sobre todo en este criterio. Si tenéis esto claro, es muy sencillo averiguar cuándo la relación es 1 a 1. Decía, está basada en el criterio de que un registro ha sido dividido, es decir, todos sus campos han sido distribuidos en varias tablas. En este caso, para un cliente tenemos datos genéricos en la tabla clientes y datos de facturación en la tabla clientes facturación. Pero, importante, un único registro en la tabla clientes facturación, al igual que un único registro en la tabla clientes por cada cliente. Así se establece una relación de 1 a 1. Existe un tercer tipo de relación que es una relación compuesta por dos relaciones. Vamos a analizar qué ocurre entre la tabla de productos y la tabla de pedidos. ¿Puede un producto ser facturado en varios pedidos? Evidentemente que sí. ¿Y puede un pedido facturar varios productos? También. Por lo tanto, entre la tabla de productos y la tabla de pedidos existe una relación infinito a infinito. Es lo que se denomina una relación indirecta. Esta relación es imposible representarla si no es a través de una tabla que actúe como enlace. Esta tabla genera dos relaciones. Una relación maestro-detalle entre productos y detalles de pedidos y una relación maestro-detalle entre pedidos y detalles de pedido. Esta tabla de detalles de pedido me permite saber para cada pedido qué productos se han facturado. De la misma forma que me permite saber cada producto en qué pedidos se ha facturado. Por lo tanto, es una tabla que actúa como enlace y que es la única forma de registrar una relación infinito a infinito entre dos tablas. Este tipo de relaciones también es muy frecuente, pero al tratarse de relaciones indirectas, desde el punto de vista del acceso a los datos a través de una consulta, no las vamos a tener presente. Lo que vamos a tener presente es que tenemos tres tablas relacionadas maestro-detalle y maestro-detalle y deberemos acceder a los datos de estas tres tablas. Tened muy presente que para realizar consultas a más de una tabla es muy importante que conozcáis
qué tipo de relación existe entre estas dos tablas y, sobre todo, quién actúa como maestro y quién actúa como detalle. Ahora bien, hay algo que es aún más importante conocer si queremos realizar una consulta que combine los datos de las dos tablas, y es saber cuál es el criterio de la relación. Existen varios tipos de criterios en base a los cuales se puede establecer una relación. Vamos a hablar primero de una relación simple. Recordáis la tabla de pedidos, la tabla de clientes. Ya sabemos que clientes actúa como maestro, porque un cliente puede tener varios pedidos, y pedidos actúa como detalle. Bien, ¿cuál es el criterio en el cual está basada esta relación? El criterio es el siguiente, que en el campo ID cliente exista un código de cliente idéntico al que hay en el campo ID cliente de la tabla clientes. Dicho en sintaxis SQL, para que esta relación se cumpla, tiene que darse la siguiente condición, que el campo ID cliente de la tabla pedidos sea igual al campo ID cliente de la tabla clientes. Si desconocemos el criterio en base al cual se establece la relación, no podremos hacer consultas a las dos tablas. Este criterio que os he enseñado aquí es un criterio de relación simple porque basta que un campo de esta tabla sea igual a un campo de otra tabla para que se dé la relación. En caso de relaciones maestro-detalle, hay cosas que siempre son iguales. Es decir, el campo de la tabla maestro que actúa en la relación coincide con la clave primaria. Y el campo de la tabla pedidos que actúa en la relación es aquel al que se le suele aplicar una restricción de tipo foreign key. Tened presente que no se pueden aplicar restricciones foreign key si el campo con el cual relacionamos es un campo que no actúa como clave primaria. Recordad que cuando os hablé de este tipo de restricciones dijimos que podíamos obligar en la tabla pedidos a que nadie introduzca un código de cliente que no exista en la tabla de clientes. Por lo tanto, las relaciones foreign key se aplican siempre en la tabla detalle. Además, os podéis encontrar escenarios en los cuales la relación esté basada en un criterio compuesto. Es exactamente lo mismo, pero para que se dé la relación tienen que coincidir más de un campo. Fijaros que tenemos una tabla de detalles de pedidos que tiene una clave primaria compuesta por dos campos, y de pedido y de producto. Por otro lado, hay una tabla comentarios detalles de pedido que me permite guardar varios comentarios por cada detalle. Por lo tanto, la relación, ya lo veis, es de maestro-detalle. Relación de 1 a infinito. Bien, para poder establecer esta relación, el criterio será que el campo ID pedido de esta tabla sea igual al campo ID pedido de esta otra tabla y el campo ID producto sea igual al campo ID producto. Fijaros que estamos cumpliendo todas las normas. En la tabla maestro, los dos campos forman parte de la clave primaria, y en la tabla detalle, si se aplicaran foreign keys, se tendría que aplicar una por cada campo, que el ID pedido exista en esta tabla y que el ID producto exista en esta tabla. De esta forma se establece una relación, pero en vez de basarla en que dos campos sean iguales, se basa en que más de dos campos tengan el mismo valor en distintas tablas. Y por último nos podemos encontrar con escenarios en los cuales la relación esté basada en un criterio complejo. Fijaros, suponed una tabla periodos que guarda distintos periodos. Por ejemplo, periodo primer trimestre es desde 1 de enero a 31 de marzo. Segundo trimestre desde 1 de abril a 1 de julio, etcétera, etcétera. Los periodos se identifican gracias a dos campos, que es el campo de inicio de periodo y de final de periodo. Los campos desde fecha hasta fecha. Tenemos la tabla de pedidos con pedidos que se han hecho en una fecha concreta. Podríamos crear una relación en una consulta para saber a qué periodo pertenece cada pedido. Para eso, el criterio sería el siguiente, que el campo fecha pedido de la tabla pedidos sea mayor o igual que el campo desde fecha y menor o igual que el campo hasta fecha. Con esto obtendríamos una relación totalmente válida. Lo que pasa que el criterio en base al cual se establece esta relación no es un criterio de igualdad como ocurría en las relaciones que hemos visto anteriormente, sino que es un criterio basado en una relación compleja. En este caso, que el campo fecha pedido esté entre los valores del campo desde fecha y hasta fecha. De esta forma encontraremos qué periodo es al cual pertenece este pedido. Bien,
Con esto finalizamos el módulo 6. Hemos aprendido los tipos de relaciones y, muy importante, el criterio en base al cual se establece esta relación. Ahora ya estamos preparados para empezar a conocer la sintaxis a través de la cual se pueden realizar consultas que, utilizando estas relaciones, me devuelvan información almacenada en más de una tabla. Venga, hasta luego, cibernautas.